Muy buenas noches a todos nuestros carajillos el día de hoy, con un programa muy especial, con un capítulo súper especial, el sexto eh, de, esta, de este nuevo formato que traemos a ustedes, jóvenes de Colombia, jóvenes de Bogotá. Muy felices de saludarlos una vez más en este jueves frío, ¿no? Tatiana, muy buenas noches. Muy buenas noches, muy feliz de ver nuestro jueves de carajillos. Qué gusto estar con ustedes cada jueves a las 8 de la noche. Sí, una noche fría, lista para un carajillo, pertinente el carajillo para este clima. Felipe, muy buenas noches. Buenas noches a ustedes, con mucho frío hoy, pero esperando tener una charla súper acogedora. ¿Qué tal si antes de presentar a nuestros invitadazos hablamos un poquito del tema? ¿Cuál es el tema de hoy, Tatiana? Hoy vamos a hablar sobre la protesta. Vamos a hablar, ¿el derecho a la protesta se invalida en cuarentena? ¿Esto por qué? Porque se ha cuestionado mucho las personas que están saliendo en cuarentena, si es legítimo o no, si se pone en riesgo el interés general de la sociedad al salir a luchar por los derechos o si pasa todo lo contrario. Entonces vamos a tener varias posturas al respecto y la idea es que cada uno de los que nos escuchen y nos ven tomen partido y digan sí, de pronto si es legítimo o no, no lo es, considero que no lo es. Felipe, ¿quiénes son nuestros invitadazos del día de hoy? Bueno, hoy tenemos al edil de la localidad de La Candelaria, Juan Camilo Castellanos, que sacó en las pasadas elecciones 1.352 votos. Y estamos esperando al concejal Samir Avizambra, del Partido Liberal, ambos son equipo. Estamos esperándolo a él, ya tenemos a Juan Camilo, si quieren les damos entrada de una vez. Claro Empezamos. que entre Juan Camilo porque además su votación fue histórica en la Candelaria, entonces también tenemos mucho de qué hablar con él. Muy buenas noches, Juan Camilo. Muy buenas noches, Nicolás, Tatiana, todos ustedes. Un gusto saludarlos, por supuesto, Fabián. Tenerlos Felipe. aquí. Felipe, perdón. Muchas gracias por esta invitación. Perfecto, aquí estamos, Felipe, Juan Camilo, porque hemos querido generar unas charlas, unas entrevistas muy interesantes en un formato más light, para que los jóvenes, nosotros los jóvenes, nos interesemos un poco más por la política. Entonces, ¿qué tal si iniciamos pues sabiendo cómo has estado en esta cuarentena, en este confinamiento, puesto que sabemos que eres una persona muy activa políticamente? Sí, estas nuevas circunstancias son un desafío para todas, para todos, porque pues el ser humano, como decía hace unos días, le veía una entrevista a Pepe Mujica, somos gregarios, necesitamos estar en sociedad, necesitamos estar en contacto. Y por supuesto los latinos somos mucho más gregarios y los costeños somos mucho más gregarios todavía. A papacho, nosotros los latinos, los colombianos, tenemos una cultura muy del saludo, de beso, de estar con la gente, de tomarnos el café, el carajillo, de estar en constante contacto unos con otros. Entonces, la dinámica política, sobre todo, siempre ha sido una dinámica de contacto, de estar ahí, de saludar, de estar con las comunidades. Particularmente así ejerzo mi liderazgo político, siempre lo he hecho así desde mi época estudiantil, colegiada y universitaria. Siempre ha sido una forma el ejercicio político, hacerlo en esa forma, charlar, sentarse. Entonces, esto representa un cambio total y que nadie estaba preparado para él, y es un cambio de tajo, o sea, tocó, punto, adáptense. Entonces siempre es complicado. La gestión política, la gestión pública, no es tan fácil de manera presencial. Ahora imagínense ustedes de manera virtual, mucho más complejo. Claro, justamente porque nos toca adaptarnos es que estamos aquí con los carajillos de Colombia. ¿Qué tal si empezamos a hacer nuestro carajillo? Pongamos, Tatiana, entonces el agua a hervir.
Listo, ya pusimos el agüita a hervir. ¿Qué tal si ahora vamos a saber un poco más eh, sobre los desafíos como edil? Tatiana tiene una pregunta. Sí, claro que sí, porque Juan Camilo es abogado, él está muy metido en el tema del derecho administrativo, metido en política hace muchos años. Queríamos saber por qué lanzarse de edil, por qué empezar desde el edilato, por qué la Candelaria, si no lo saben, es mi localidad favorita, yo vivo enamorada de la Candelaria, y por qué esta localidad, cuáles son los desafíos que ha tenido esta localidad y en el ejercicio de tu cargo de pronto, qué controversias o qué desafíos has tenido tú como edil en esta localidad. Bueno, yo hice unas reflexiones muy puntuales sobre por qué o no arrancar siendo edil. Y en su momento pensaba yo que es mejor construir edificios con bases sólidas, con cimientos muy fuertes. Las ALES son unas corporaciones públicas de elección popular, son consejos municipales o consejos en cada una de las localidades de Bogotá. Y sentía yo en ese momento de que hacer un ejercicio directo al Consejo o a la Cámara o al Senado, pues no era tan responsable sin primero conocer y tener un acercamiento a lo que es la política realmente. Eh, Estos escenarios son muy complejos. Cuando tú tienes de manera directa a tu electorado que te puede ir a escuchar ahí con inmediatez en tus sesiones, y cuando sales de las sesiones en la esquina o cruzando las calles te pueden llamar a rendir cuentas, genera un desafío, pero también genera en ti unos procesos mentales, espirituales de disciplina, de lo que tienes que hacer y concientizar en tu interior qué es tu papel. Tienes que asumir unos compromisos y eso me pareció a mí en ese momento llamativo. Tú ves los concejales, sí, están en contacto con las comunidades, por supuesto, pero no es el mismo contacto y no es tan directo. No todo el mundo puede ir a las sesiones del Consejo de Bogotá, ni todo el mundo puede ir a las sesiones del Congreso de la República. En cambio, todo el mundo, al momento que a bien lo tenga, puede ir a la sesión de la JAL. Y son problemáticas muy, muy locales muchas veces. Pero la Candelaria, y esto va a la segunda pregunta, o parte de la pregunta de por qué la Candelaria. La Candelaria, principalmente de manera personal, soy un apasionado de la historia, estudio mucho historia. Y cuando llegué a Bogotá, yo llegué muy niño, muy joven, a la ciudad a estudiar. Lo que yo conocía de Bogotá en ese entonces era básicamente la Candelaria, Chapinero y Teusaquillo. Yo venía de viajes con mi papá, etcétera, y lo que más conocía era la Candelaria, porque mi papá, también un cultor de la historia, me llevaba a recorrer las calles, a hablarme de historia, de los episodios históricos que habían sucedido en esas calles. Y llegué a estudiar a la Universidad Libre, que queda en la Candelaria. Entonces, no vivía en la Candelaria, pero estudiaba en la Candelaria y me apasionaba mucho, la veía, etcétera. Luego me mudé tiempo después a vivir en la Candelaria y quedé fascinado. O sea, todos entendemos, la Libre era universidad, pero tenía horario de colegio. La Libre era de 7 a 1 y de lunes a viernes. Entonces, decíamos en esa época que era muy escuelera por esa circunstancia. Entonces, yo vivía lejos, viví primero en el norte, después en la Soledad, y nunca jamás llegaba a clases de 7 de la mañana. Iba perdiendo el primer año por falla, por inasistencia a clases. Fue muy difícil para un costeño, un provinciano, un calentano como yo, adaptarme, así tuviera agua caliente en el apartamento, eso era frío, eso era muy frío. Entonces, la madrugada me daba muy duro, todavía me da, yo soy trasnochador, pero poco madrugador. Entonces, recuerdo que cuando me mudé a la Candelaria, podía desayunar, bañarme con calma y llegaba puntual a la clase. Yo dije, no, esto es perfecto, esto es el paraíso. Y así llegué a la Candelaria hace un poco más de
16 años y desde entonces vivo ahí. Encontré un escenario que además ya desde lo político, y esta es la tercera parte de tu pregunta, desde lo político, dejémonos de vaina, es el centro del poder. La Candelaria se cae un ladrillo y es noticia. A veces hablo con colegas de otras localidades y me dicen es que no sacan a mi localidad, y me voy a evitar los nombres, pero no, mi localidad no la sacan si no hay un escándalo, o no hay un problema, o no hay un muerto, o no hay una protesta. De lo contrario, no la sacan en los medios. Entonces, la Candelaria tiene una relevancia. No quiere decir esto que otras localidades no lo tengan. Todas las localidades de Bogotá tienen unas enormes relevancias por su industria, o por su población, o por su número de habitantes, o por lo que representa, en fin. Pero la Candelaria tiene esa particularidad, es una localidad consentida, es especial, y yo le digo siempre, es la localidad de Bogotá y del país. Todo el país que viene a Bogotá tiene que ir a la Candelaria. Toda la ciudad, no existe un ciudadano en esta gran capital que no tenga que ir a la Candelaria. Juzgados, procuraduría, joyerías, restaurantes, en fin, todo está en la Candelaria. Los universitarios, las protestas, todas llegan a la Candelaria. Entonces, esa particularidad esas particularidades me llevó a decir, es aquí donde voy a iniciar mi carrera política. Juan Camilo, ¿cómo logró un costeño recibir más de 1.300 votos, sacarse una votación histórica como edil en la Candelaria? ¿Cómo lo lograste? Precisamente por eso, porque la Candelaria es lo más cosmopolita que tiene Bogotá. Es una localidad acostumbrada a que confluyan muchas culturas, no solamente nacionales, sino extranjeras. Es una localidad abierta, es una localidad cultural, pero es una localidad muy preparada, tiene un nivel de electorado bastante preparado. Entonces, la forma de hacer política en la que yo creo, en la que yo siempre he realizado, es primero con gestión y segundo, sin promesa. Hablarle a la gente directamente, concretamente, de lo que se quiere hacer. Y es una población, es una localidad que tiene una mezcla interesantísima de estratos, tiene una mezcla interesantísima entre jóvenes, adultos y adulto mayor. Pero adicionalmente fue una localidad epicentro del liberalismo bogotano. Y yo he aspirado siempre por el Partido Liberal. Entonces, diga, esos factores de ser universitaria, venía del proceso universitario, yo había sido representante estudiantil y había estado en los movimientos estudiantiles, venía también del proceso juvenil del Partido Liberal, entonces ahí había una conexión generacional, pero también política. Y en ese contexto creo yo que mi propuesta fue aceptada y por eso vivo trabajando y me esfuerzo mucho por cumplir ese enorme honor. Por eso a los concejales, a los diputados, a los senadores, Juan Camilo, nos llaman honorables, porque tenemos pues el que has honor sido de ser concejal en elegidos, varias oportunidades. de ser acompañado en las urnas por la ciudadanía. Y ese es un compromiso, eso es un honor que cuesta y que por supuesto hay que cumplir. Ahora sí. Ahora sí. Bien, ahorita interrumpí, se varó esto, nos falla. Pero bueno, hablando un poco de la gestión que tú has liderado en la Candelaria, nosotros quisiéramos saber cómo logras de nuevo ocupar la curul, cuáles son tal vez los cambios en tu propuesta de una candidatura a otra, qué viene en este nuevo edilato. Bueno, yo di resultados y creo que eso es lo determinante a la hora hoy en día de la gente ir a las urnas. La gente, hay un cambio y Bogotá es pionera, Bogotá tiene una madurez política muy interesante
y de Bogotá, yo diría que La Candelaria es una de las localidades más maduras políticamente de la ciudad. Y la gente no mira mucho el partido, lo mira, no voy a decir que no, lo mira, pero ya no es determinante al momento de votar. La gente mira a la persona, por supuesto, pero tampoco es tan determinante al momento de votar. Creo que lo más determinante al momento de votar, es mi percepción muy particular, habrá personas con mejor criterio, yo creo que es el resultado. Si tú le dices a la gente, voy para aquí, y vas para ahí, y lo consigues, te mantienes coherente, y consigues los resultados sin atropellar, sin pisotear a nadie, sin desviarte del camino de las cosas correctas, la gente corresponde y otorgan su voto. Los indecisos en una segunda elección dicen, bueno, no voté por él la vez pasada, pero fíjate, si dio resultado, entonces sí voto ahora. Yo he hecho ese análisis y creo que eso es principalmente lo que llevó a consolidar la vez pasada la segunda mayor votación, a que en esta ocasión fuéramos la mayor votación, y pues la mayor votación también histórica para un liberal en esa localidad. Perfecto. ¿Qué tal si nos vamos ahora con el guaro de este carajillo? Nicolás. Juan Camilo, No ¿me escuchas? Ahora sí. ¿Me escuchan? No, Nicolás no lo oigo. Sí, Nico. No me escuchan. Ya, aló, hola. ¿Me escuchan? Es como la red de Juan Camilo. ¿Tú sí me escuchas? Sí. Congelado. Compañero Felipe, Yo a Tatiana la oigo. ¿A mí me escuchas? Y a mí no. Y ya te escucho. ¿Me escuchas? ¿A mí me están escuchando? Sí. Sí. Sí, yo a Tatiana la escucho, no escucho a Nicolás. A mí no me escuchan. Acá tenemos una sección que es el guaro, que es como la parte etílica, como la parte fuerte, y para el día de hoy, como vamos a hablar de protesta social, queremos saber cuál es tu postura, por cuanto que si bien es cierto, es un derecho constitucional que está en el artículo 37, también lo encontramos en el Código de Policía, y cuando uno dice, bueno, ¿y por qué está en el Código de Policía? Y es porque, bueno, hay que pedir una serie de autorizaciones antes de efectuar la marcha, decir por dónde va a pasar la marcha, tiene un lapso. Si vamos a ocupar un espacio público, hay que pedir permiso para que la marcha sea respaldada por las entidades gubernamentales. Es importante que este apoyo se tenga. Pero, ¿cuál es tu opinión acerca de las marchas, de las protestas, sobre todo en esta cuarentena? ¿Es legítimo protestar en cuarentena? Bueno, yo en principio, de manera general, estoy absolutamente de acuerdo con las protestas. Estoy absolutamente de acuerdo que eso es un derecho constitucional, y desde mi convicción y mi formación como liberal y como abogado, las defiendo, las respaldo totalmente. Como decía ahorita, es un derecho legítimo. Además, creería yo que más que derecho es un deber ciudadano manifestar el inconformismo en las calles de manera pacífica. Sin embargo, yo creo que en la vida, más allá de la política o las ideologías o de las profesiones, hay que tener algo hay que tener sentido común, ¿sí? Creo que hay momento para todo y hay circunstancias que ameritan una protesta. Yo creo que en medio de esta pandemia, donde estamos tratando, y digo estamos porque somos toda la ciudadanía la que está intentando salir lo más pronto posible de esta pandemia para reactivar todos nuestros procesos de vida lo más pronto posible, creo que no era el momento. Todo tiene su momento. Yo no creo qué va a pasar en el mundo o en la ciudad que fuera tan urgente. Al principio decían que las entidades o las corporaciones no están ejerciendo su control político. El Consejo de Bogotá está en pleno funcionamiento y ejerciendo control político.
Antes de ayer veíamos un debate muy fuerte de control político que hacía cambio radical como partido de oposición. Eso está funcionando. Aprobaron un plan de desarrollo distrital, está funcionando. Las JALES estamos haciendo control político. El Congreso de la República está haciendo control político. Que no puedan tumbar un ministro no es culpa de la pandemia. Antes de la pandemia no fueron capaces de tumbar a Carrasquilla ni tampoco al ministro de la Defensa. Lo tumbó Roy Barrera, tumbó a Botero. Cuando mostró las imágenes de la masacre esta en el sur del país. Pero eso no quiere decir que el Congreso, porque esté operando de manera virtual, no esté ejerciendo control político. Entonces, muchos de los convocantes a la marcha decían, es que estamos en un estado de dictadura porque estamos gobernados por decretos presidenciales de emergencia. Pues si hay una emergencia, ¿cómo más vamos a vivir? Pues por decreto o de emergencia. Ahora, el país vivió, no nos olvidemos, que desde que Mariano Ospina Rodríguez, Ospina Pérez, luego del asesinato de Aureliezer Gaitán, declaró cerrado el Congreso, vivimos en estados de excepción y por decreto hasta el 91. Este país no se va a acabar por eso. Entonces yo no creo que los convocantes tuvieran a ciencia cierta la razón para esta protesta. Además, ahí eso empiezan a sumarle un montón de cosas para tratar de sumar gente. Y yo eso le veo simple y llanamente en este sentido, en este momento, un espíritu populista ahí de politiquería. Estoy absolutamente en desacuerdo con el racismo y fue una de las razones. Mucha gente se convocó para protestar en contra del racismo. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, rechazo enfático. He sido un combatiente de esas causas, no de ahora, de hace muchos años, pero no me parece que este fuera el momento. Eso es lo único que yo planteo. A mí no me parece que fuera el momento para hacer unas marchas. No creo que cambiaran el destino de la ciudad en nada. Antes creo que hay una irresponsabilidad. Yo no vi a Petro en la marcha, ni a esta señorita Pizarro, a la honorable representante María José Pizarro, no las vi en la marcha. Entonces, me acordaba yo cuando criticábamos al uribismo, que decíamos quienes estábamos a favor del acuerdo de paz y del plebiscito por la paz y de la implementación, uno de los argumentos que usábamos era, y que sigue siendo un argumento válido para mí, quieren guerra para que vaya a la guerra los hijos ajenos, ¿cierto? Entonces ahora vemos que algunos quieren protesta en medio del COVID, pero no salen. O sea, que vayan otros a contagiarse y que vayan otros a propagar el virus. Yo dirijo y convoco a marchas y convoco a protestas desde la comodidad de mi casa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Los líderes, cuando mandamos un mensaje, tenemos que ser los primeros en la fila de acción. El liderazgo tiene que ser ejemplo. El liderazgo no puede ser por Twitter. Ahí sí les critico eso. Ay, soy líder por Twitter. Soy el jefe de la oposición por Twitter. ¿Dónde está poniendo la cara? ¿Dónde están poniendo el pecho? Eso no puede ser así. Creo que en medio de una pandemia hay unos científicos diciendo que el contagio está altísimo, que hay un virus que se propaga. Entonces, critican al gobierno cuando hay algunas medidas que porque no son basadas en la ciencia. Y esto fue basado en la ciencia. Esto fue contradecir la ciencia y contradecir los científicos. Y entonces cuando se dispare el nivel de ocupación de la UCI en Bogotá, entonces me imagino saldrán a criticar a la alcaldía mayor que porque no tomó las medidas de prevención acordes para el momento. De ahí, de esas marchas, saldrán un montón de gente contagiada o un montón de gente propagó más el virus. En un momento en que estamos en el 50% de ocupación de la UCI en Bogotá, por Dios. Eso es una irresponsabilidad. Eso es una irresponsabilidad. Bien. Juan Camilo, nosotros te vimos pues en pasadas semanas
en un video mencionando pues que no estabas de acuerdo con lo que Claudia López había dicho con respecto a las manifestaciones que personas que no habían recibido ayudas estaban haciendo precisamente para que les tuvieran pues, consideración. Ella mencionó que realmente eran acciones lideradas por líderes políticos, comunales, que tenían un interés pues detrás de todo esto, y se armó una fuerte polémica al respecto. Ella señaló literalmente a mucha gente en una misma colada y no sé, Nico, no sé qué me parece, qué te parece eso. Sí, justamente el tema viene para preguntarte si ha Nico habido tiene armonía. problemas de sonido. Sí, yo, ¿no? ¿No me escuchas? Porque ellos sí me escuchan. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Sí, tú no. Bueno, háganle la pregunta Yo a no Juan. oigo a Nico. Entonces. Bueno, Yo los oigo a bueno, ustedes, a Nico no lo oigo. ¿Qué pasa? pues a eso iba concretamente la pregunta. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué le dirías a la alcaldesa? Bueno, lo que sucedió es que al principio de la pandemia eh, se empezó a implementar por el distrito a decirle a las comunidades que los beneficios y las ayudas se iban a hacer a partir de unos listados que iba a recoger el IPES y Secretaría de Integración, y que en parte de esas ayudas también se iban a entregar con base en los listados del CISBEN. Las comunidades se alborotaron, obviamente, ante semejante crisis, y los medios de comunicación bombardeados, COVID, y mejor dicho, llegó el coco. La gente empezó a pedir que los incluyeran y los incluyeran en listados, ¿sí? En el decreto 093, por el cual se declara la emergencia en Bogotá, a las alcaldías locales y a los ediles, a las ALES, no les dieron ni la más mínima participación de nada, ningún tipo ni de responsabilidad, ni de competencia, ni de obligación de nada. Mejor dicho, no existíamos para resolver o ayudar o para complicar, mejor, no existíamos en la pandemia. Listo, esa fue la decisión de la burgomaestre. Y eso se empezó a enredar con los vendedores informales y unos grupos poblacionales que no aparecían en ningún tipo de listado, porque nunca habían recibido ayudas. Por ejemplo, el comerciante formal, ¿en qué listado va a estar? El comerciante formal no está acostumbrado a pedir ayuda, pero en esta pandemia sí las requería, porque tenía que pagar arriendo, tenía que pagar servicios públicos y no estaba produciendo. Los vendedores informales tienen unas estadísticas de 80,000 vendedores informales en Bogotá, y en los listados del IPES solamente aparecían 25,000. Y así una serie de circunstancias. Entonces, el mismo distrito, empezó a pedir unos listados. Y la gente, tú sabes que ante esas circunstancias, pues la bola corre y empezaron a pedir que los incluyeran en listados. No falta el líder político que quiera aprovecharse de esta circunstancia, y me imagino que habrán solicitado, venga, yo los meto en un listado y les colaboro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso empezó a suceder, según la administración central, y la alcaldesa Claudia, como con todos conocemos y sabemos, ella primero, algunas veces primero habla y después replantea. Y de una vez dijo que eran los ediles y los concejales. Y todos quedamos, pero ¿cómo así? Usted saca un decreto y no nos vincula. Y ahora entonces es culpa de nosotros. Ahora somos los ediles. Entonces, lo primero que hice como presidente del directorio liberal de Bogotá que soy, fue pedirle las explicaciones. Yo le envié un oficio a ella diciéndole, dígame si hay un edil o un concejal de Bogotá del Partido Liberal vinculado a eso, que yo mismo le hago abrir el disciplinario del Partido Liberal. Hasta ahora me quedé esperando la respuesta. Yo le envié un oficio directo a ellos. Luego convocamos la bancada desde Senado hasta ediles, toda la bancada de liberales de Bogotá, y le sacamos un comunicado. Y sacamos unos comunicados muy, muy, muy francos, pidiéndole no generalice. No son todos los ediles, y si usted tiene pruebas, porque eso es un delito, eso es tráfico de influencia, denúncielo puntualmente. Los concejales también se lo dijeron,
Entonces, en la siguiente alocución, ya no dijo los concejales, sino que solamente los ediles. Y volvimos y nos alborotamos en la bancada liberal y volvimos a hacerle un comunicado y sacamos un video que dio bastante resultado, porque la alcaldesa entonces empezó a matizar y entonces aparecieron las llaves. Entonces aparecieron que eran unos ediles de la localidad de Rafael Uribe Uribe, que según ella eran de Colombia Humana. Después aparecieron un edil y una edilesa en Ciudad Bolívar, y después creo que finalmente, no sé si fue en Kennedy, que incluso era el mismo Partido Verde, que lo sacó Manolito Salazar en sus redes, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue la circunstancia. Ella hizo la aclaración que era pepitos y sutanitos de tales y tales partidos, y nosotros los liberales nos quedamos entendiendo de que listo, no fue con nosotros, perfecto, aclaró, perfecto, sí, pasemos la página y sigamos adelante. Pero la crítica que he planteado yo es que hoy en día, si ustedes averiguan cómo se están entregando las ayudas en todas las localidades de Bogotá, es por polígonos, no es por listados, no es por listados. Llegan las ayudas y definen un polígono en la UPZ 20 o en la UPZ 94 y dicen este polígono tiene 3 criterios: conflictividad social, necesidades básicas insatisfechas y estratificación social. Es decir, llegan a una cuadra específica donde hay un polígono de que sea estrato 1, estrato 2, tengan conflictividad social, y en las bases de datos de planeación distrital aparezca como un polígono con necesidades básicas insatisfechas. Ahí entregan las ayudas. Es decir, nunca se entregaron por listados. Y es lo que yo he dicho en mi red. Se cayó el pelo del argumento de que hay politiqueros queriendo utilizar listados. ¿Para qué hubiesen servido los listados si nunca se entregaron las ayudas por listados? Cosas que quedan ya en la historia de política de la ciudad con este tema del COVID, porque eso ha seguido adelante. Juan Camilo, ¿ahora sí me escuchas? Sí, ahora sí. Perfecto. Como para seguir con el tema, quisiera saber qué opinas sobre pues, estos meses de mandato de la alcaldesa Claudia López y en específico de cómo ha llevado y manejado el tema del coronavirus. Yo quiero iniciar diciendo de que ningún gobernante, ni de izquierdas, ni de derechas, ni verdes, ni rojos, ni azules, ninguno estaba preparado para esta circunstancia. Luego, entonces, calificarlos es muy complejo, porque no tenemos, cuando yo voy a calificar, tengo que tener contra qué evaluar, ¿cierto? Para yo decir que la selección Colombia, esta selección es mejor que la del 90, pues están los datos estadísticos. ¿Cuántos goles por partido? ¿Qué tantos premios ganaron? Si fueron campeones o no, etcétera. Yo tengo contra qué evaluar. ¿Contra qué evalúa uno esto? Si no hay antecedentes, no hay cómo. Entonces, calificar es muy complejo. Eso en primera medida. En segunda medida, ver el toro desde la barrera es muy fácil. Y no quiero que me vayan a malinterpretar los amigos animalistas, porque yo también soy un defensor de la vida animal, pero son refranes que se nos quedan en el subconsciente. Ver el toro desde la barrera es muy complejo. Hay que estar en los zapatos de quien le toca revisar los datos diarios y tomar medidas en una ciudad de 8 millones de habitantes. Eso no es tarea fácil. Y un presidente por el cual, mira las cosas curiosas, yo no voté ni por Duque ni por Claudia. No voté por ninguno de los dos. Pero hoy en día uno entiende desde esta orilla en que gobernar no es fácil. Yo no gobierno, yo coadministro. Como edil y como soy la cabeza, soy el presidente de la JAL de la Candelaria, que es la máxima autoridad local. Uno como edil coadministra, los concejales coadministran, los senadores ejercen un control legislativo, pero gobernar es el que tiene el bolígrafo y tiene que tomar las decisiones. Eso no es tarea fácil. ¿Yo qué puedo decir? Puedo decir
que creo que ha tenido aciertos. A mí me parece que si hoy no estamos en la debacle, fue gracias a al simulacro que se hizo esa semanita antes de esa etapa de simulacro de la cuarentena por simulacro. Yo hoy, mirando hacia atrás, digo, esto estaría hecho una debacle si no hubiésemos hecho esa semana de simulacro. Entonces, eso hay que reconocérselo a la alcaldesa. Eso fue un acierto. Creo que su pelea con el presidente en tratar de que el tema del aeropuerto y el tema de no reactivar todavía los sectores comerciales en su momento, el 26 de mayo, 26, 27 de mayo, me parece que fue acertada. Hay otras cosas que no le encuentro sentido. El tema de Kennedy, pues finalmente eso es una medida que se ve muy bien en los medios de comunicación, pero en la vida real eso no funciona. Todo el mundo entra y sale de Kennedy, todo el mundo tiene que salir. No hay policía suficiente para controlar una localidad de 1.800.000 habitantes. O sea, no hay policía suficiente para controlar eso. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo controlas tú las entradas o las salidas a Kennedy? Eso me parece inocuo. No voy a decir malo, me parece inocuo. Pero ve uno una actitud de alguien que por lo menos está al frente. Está diciendo, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Venga y miremos por aquí, venga y miremos por allá. Por lo menos uno sí siente de que hay gobierno. Uno sí, eso no lo puede discutir. Entonces, basado en esas circunstancias, creo que y en comparación con otros gobernantes que uno ve en el mundo, estamos muy bien en Colombia. Bueno, pues qué interesante su apreciación, Juan Camilo. ¿Qué tal si ahora que ya le echamos el guaro a este carajillo? Bueno, antes de eso, ¿le gusta el guaro, Juan Camilo? A mí el guaro sí, pero sin azúcar. El de azúcar ya empieza a dar guayabo, los años no llegan solos. Bueno, ya pasamos del guaro, ahora vamos a meterle la canela a este carajillo, Tatiana. Si llegamos a la parte dulce, llegamos a la canela. Aquí lo que solemos hacer es colocar una canción y reflexionar un poquito sobre ella. En este día elegimos una de Mercedes Sosa, que sé que la han escuchado, y la idea es que reflexionemos un poquito acerca de ella. Yo pensé que me ibas a tirar un diomedazo. Lo pensamos. No algo tan predecible, no somos nada predecibles. Lo pensamos, pero no, Mercedes Sosa. Pero francamente la única reflexión que deja es que hay que gastarse la plata en lo que a uno le gusta. Escuchémosla. Todo cambia. Cambia lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Entonces, Tatiana. Pues sí, esta canción es muy hermosa, muy tranquila, contrario a el vallenato, pero decidimos escogerla porque efectivamente todo cambia y cambiaron nuestros hábitos, cambiaron nuestras prioridades incluso, cambiaron nuestras rutinas, pero eso ha sido importante y ha sido importante esos actores que han jugado un papel importantísimo en esta cuarentena, porque nos dimos cuenta que el ciudadano de a pie es la prioridad y que el ciudadano de a pie es al fin y al cabo el que toma la decisión de si cumple o no las normas. Antes era muy fácil decir, sí, todo el mundo cumple, pero ahorita nos damos cuenta que es más un tema de responsabilidad individual. Entonces, efectivamente, como lo dice Mercedes Sosa, todo cambia. Así es, Juan Camilo, ¿qué piensas de esta canción? ¿Ya la habías escuchado? ¿Te llega algo a la mente cuando la escuchas? Sí, se me viene Heráclito de Éfeso. 1200 antes de Cristo. La teoría del devenir. Todo fluye, nada permanece, nadie se baña dos veces en las mismas aguas de un río. Y sobre todo esto en política, y los que defendemos las tesis liberales
lo debemos tener muy claro. Nosotros tenemos que tener claro en política que el mundo va cambiando y el mundo no va a cambiar a nuestros intereses, sino que nosotros debemos estar adaptados a cambiar a la par del mundo. Eso, Pardo Leal, que era un comunista, era una persona de izquierda que fue vilmente asesinado, decía que él era un hombre dialéctico, porque sabía que podía mejorar, pero que el día que él faltara, llegarían otros y ocuparían su lugar, otros mejores y ocuparían su lugar. Y eso sí que hace falta en la política en Colombia. Mire, hoy tenemos expresidentes pagándoles unas pensiones altísimas, millonarias, por ser expresidentes, pero que siguen actuando, siguen participando en política. No entienden de que todo cambia, no entienden de que todo tiene su momento y que ya tuvieron su momento, y es bueno dejar venir nuevas generaciones, nuevas formas de pensar, nuevas formas de participar, nuevas formas de expresarse y dejar que su momento ya fue, entender que ya fue. Yo creo que eso le pasó a Peñalosa, fíjese, esa fue mi reflexión siempre del gobierno de Peñalosa. Peñalosa gobernó en este último mandato creyendo que estaba allá en la década de los 90. Fue exactamente igual y por eso se estrelló tanto con estas nuevas ciudadanías. En los 90 a nadie le importaba si se cortaban 20 árboles. Hoy no. Hoy tú cortas un árbol y se acaba el mundo. En los 90 el proceso animalista no era tan fuerte como hoy en día. Esos cambios sociales se van dando y los políticos tenemos dos tareas principales. La primera, leerlos, estudiarlos para poder proponer que esas transiciones sean seguras, sean sanas, sean provechosas para la sociedad. Y la segunda tarea, por supuesto, es después de estudiarlas y leerlas y hacer esas propuestas, pues tiene que ser propiciar otro tipo de cambios. Entonces, si Mercedes Sosa dice que todo cambia, estamos en absoluta sintonía, todo cambia. Perfecto. Ahí nos apareció un comentario que hablaba sobre Uribe. ¿Usted piensa, Juan Camilo, que Uribe ha cambiado desde que estaba, por ejemplo, en el Partido Liberal? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que primero que todo, y siempre lo he dicho con toda tranquilidad, fíjese que Uribe, cuando ingresa al Partido Liberal, ingresa en las toldas del lopismo, es decir, de la izquierda liberal. Ahí nos apareció un comentario que hablaba sobre Uribe. ¿Usted piensa, Juan Camilo, que Uribe ha cambiado desde que estaba, por ejemplo? Me está llegando un... Sí, ya lo pararon. Entonces, luego se va como al tema del turballismo, lo termina uno ubicando en el turballismo. Lo que a mí me parece, y concluyo con eso, es que nunca fue un liberal, jamás fue liberal. Y si tú revisas la historia política de Uribe, participaba en el Partido Liberal. Hay mucha gente que ha estado en las toldas de diferentes partidos, pero no lo hacen por, qué sé yo, por tener una plataforma, pero no por convicción. Uribe ha cambiado muchísimo. En el libro de Juan Manuel Santos, de La batalla por la paz, se deja ver muchas de las teorías que él tenía. Por ejemplo, él propuso amnistía para el M-19, hoy en día es enemigo de eso. Él fue el que la propuso siendo senador de la República. Parece otra persona. Sí, él era el propiciador del estado de opinión. Hoy en día ya no le gusta el estado de opinión porque ahora le es adverso. Tenía unas tesis particulares frente a temas sociales que hoy ya no plantea. Entonces yo creo que naturalmente a todos los seres humanos nos pasa, conforme a la edad, conforme a los estudios, conforme a la procreación de familia. No es lo mismo, no piensa lo mismo
un hombre a los 25 años que un papá a los 50. Entonces, creo que sí ha cambiado en muchas cosas y creo que ha cambiado para mal, fíjate. Creo que hoy en día es un tipo mucho más radical de lo que pudo haber sido años anteriores, creería yo, es mi percepción. Claro que sí, justamente estamos mirando aquí también comentarios del público donde nos dice si queremos que los demás cambien, primero debemos cambiar nosotros. También Johnny Cruz dijo algo que me llamó la atención. La pandemia sí logró lo que muchos, no callar la cultura y el arte. Y aquí al inicio de la cuarentena muchos nos preguntamos sobre la economía naranja. ¿Será que la economía naranja se logró adaptar a la cuarentena o será que la cuarentena arrasó con la economía naranja y esta se murió porque no logró adaptar? ¿Tú qué opinas? Yo creo que esa naranja se pudrió. Esa naranja, ese palito de naranja no ha dado frutos. Y las poquitas naranjas que ha dado, pues, con poco néctar, con poco jugo. Creo que la cultura en Colombia es tan arraigada, es tan fuerte, es tan organizada, tan rica, que se tragó vivo esa economía naranja. Los procesos culturales en Colombia son tan vastos, son tan poderosos, que no se dejaron quitar el espacio de la economía naranja, que era en cierta medida una privatización de los procesos culturales y de las ideas autóctonas culturales de todos nuestros gestores. Yo me llegué a preocupar y creo que la cultura colombiana en general, la latinoamericana y la colombiana en particular, es muy rica y está mucho más sembrada, con raíces mucho más profundas que la de este palito de naranja. Y ahí está. Ahí sigue estando todo el proceso de los guayú. Ahí siguen los cancuamos, los ingas, todos esos procesos culturales están ahí. Decir que lo que intentaron proyectar con la economía naranja es que todos esos procesos culturales fueran rentables. Es desconocer que si tú hablas con los grandes gestores culturales o los tradicionales gestores culturales, lo que menos piensan es en rentabilidad. Ellos están en otras lógicas. Tuve el privilegio de hablar con Magín Díaz, el compositor de la famosa canción Rosa, qué linda eres. Murió casi en el anonimato. Ese hombre no tenía la más mínima pretensión de ganarse el Grammy o cosas así. ¿Qué quería? Me comentaba alguna vez que conversábamos. Me decía que su tradición no se acabara, que es que esa era la música que a él le había enseñado su abuelo. Y lo único que él pretendía en la vida era que sus nietos y sus bisnietos siguieran tocando y cultivando ese folclore. Entonces, el tema de la economía naranja básicamente era la legalización de aquellos empresarios, de aquellas iniciativas empresariales, de hacerse ricos a punta de manillitas, pero a punta de manillitas que hace otro. Entonces, las manillitas las hace el otro y yo las comercializo, yo me hago rico. Pero el que las produce, ese sigue siendo pobre y viviendo en regiones donde no hay agua, ni luz, ni alcantarillado, ni nada. Entonces, podríamos decir se pudrieron. Esas naranjitas no dieron frutos. La cultura colombiana es muy fuerte y nuestros gestores culturales son otro cuento. Gracias, menos mal. Digamos que no se le está apostando realmente a recuperar la cultura, sino que todo lo contrario, se la está destruyendo, como mencionan en muchas regiones, en las que se está perdiendo precisamente porque no hay ese impulso y nos inventamos cosas como la economía naranja para tratar de acomodar un modelo aquí que no funciona realmente. Bien, Juan Camilo, quería preguntar al respecto de las diferencias que tú consideras fundamentales entre el proyecto de Peñalosa y el proyecto de Claudia. ¿Cuáles son esas diferencias radicales que hay? No veo. Digamos que hay un componente superficial, o sea,
en la, ¿cómo decirlo? En la estética hay unas diferencias. En lo visual, en la capa superior. ¿Qué diría yo? Peñalosa presentó un plan de desarrollo muy enfocado en la infraestructura y Claudia lo ha enfocado un poco más en temas de medio ambiente y creería yo que en temas de educación. Pero el fondo del asunto no cambia. O sea, yo no le veo el cambio de fondo entre una política y otra. Digamos que ahí hay más bien una consecuencia, ahí sí, de sentido común. Ya Peñalosa había invertido miles de millones en infraestructura y Claudia muy hábilmente, yo también lo habría hecho, pues ¿para qué le meto más plata? Si yo ahora puedo ser la beneficiaria de toda esa inversión porque voy a ser el que inaugura las obras. Entonces, ¿para qué meterle más plata a obras? Entonces, metámosle un poquito más de dinero a lo social y, por supuesto, hay una responsabilidad política. Ella es la primera alcaldesa de la ciudad y le ha metido mucho dinero también al tema de mujer y género. Es la primera alcaldesa mujer y además LGBTI. Entonces, ahí hay una inversión importante y la responsabilidad política pues es la alcaldesa del Partido Verde. Un Partido Verde que se supone muy respetuosamente lo digo, pues debe propender más por el tema del medio ambiente. Creería yo que pero eso son circunstancias estéticas, eso son circunstancias de la imagen, del imaginario político. Pero el fondo del asunto yo creo que sigue igual. Aquí no se ha hecho cambios estructurales. No veo cambio estructural en nada. El hecho de decir que va a haber ahora un operador público de Transmilenio, eso no es un cambio estructural. Sería un cambio estructural si cambiara el modelo de la prestación del servicio. Es que el 95% se lo lleva la empresa privada y solo el 5% la ciudad. ¿Qué cambio hay ahí? Cambio en la prestación del servicio de salud de fondo. Ahí siguen las subredes, ahí siguen el distrito financiando todo el sistema de EPS. ¿Qué más podría decir? No sé, yo creo que estructuralmente de fondo no hay ninguna diferencia. Además no habría por qué. No creo que alguien fuera, si votaron por Claudia, bien, ganó, respetamos y esa es la democracia, es una regla de juego. Pero nadie en sus 5 sentidos que conozca de política, que entienda las ideologías en este país, me puede decir a mí que Claudia es antagonista ideológica y pragmáticamente política a Peñalosa. Eso es centro derecha, ambos. Bien, Juan Camilo, relacionado a esto un poco con esa visión de ciudad que, digamos, nos diferencia mucho, que somos liberales, ¿por qué eliges el Partido Liberal? ¿Qué es lo que lo diferencia de los demás? La tradición. Creo que hay un sustento. Mire, a mí me preguntan mucho eso. Lamentablemente, la formación política del ciudadano promedio en Colombia es nula. Y entender cuál es la diferencia entre un liberal, un conservador, un verde, un polo, eso no es de percepción, eso hay unos contenidos. Yo creo en esos contenidos. Yo creo que el liberalismo, más allá del Partido Liberal, creo que las tesis liberales tienen una riqueza enorme y siempre, incluso en mis debates, lo trato de plantear. Mire usted y revise la historia del mundo, no solamente la del país, la del mundo. Las grandes tragedias, las grandes masacres, las grandes guerras del mundo las han ocasionado los extremos, o la izquierda o la derecha. Jamás las tesis liberales. Por ahí alguna vez alguien me dijo, y la masacre más grande que ha conocido el mundo la ha hecho el neoliberalismo.
Yo no sé si durante las etapas comunistas no moría la gente de hambre. En el capitalismo extremo la gente muere también de hambre, como en el comunismo. Pero jamás un dirigente liberal ha sido protagonista en la historia por ser un dictador o ser un genocida. Stalin era comunista, mató como 11 millones de rusos. Pol Pot, los chinos, El hace Che. poquito se conmemoraba la más Sí. grande masacre estudiantil en la historia de la humanidad, la plaza de Tiananmen. ¿Quién la hizo? El comunismo. Hitler era un hombre de extrema derecha. Mussolini era un hombre de extrema derecha. Entonces, ahí es donde uno encuentra de que con sus defectos, pero las tesis liberales son las que han hecho avanzar el mundo. La revolución industrial, la ilustración y el renacimiento fueron hechas por tesis liberales. Bueno, no liberales en el concepto moderno de hoy, sino por gente de pensamiento liberal, me refiero. Yo creo que eso tiene mucho sentido. Nuestro país tiene mucho sentido. Es que la abolición de la esclavitud no fue cualquier paso. Y eso fue gracias a tesis o pensamientos liberales. Las comunicaciones, el desarrollo del telégrafo no fue cualquier cosa. Entender la búsqueda de las autonomías regionales o entender la descentralización administrativa, eso es producto de las tesis liberales. Los mismos avances, a pesar, yo digo siempre, mucho liberalismo a pesar de los liberales, porque ha habido liberales que uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Alberto Lleras, para mí el mejor presidente de la historia de Colombia, pero se oponía al voto de la mujer, por ejemplo. Y cuando uno investiga, mucha gente se queda con eso. Es un liberal, se oponía al voto por la mujer, pero nadie va más allá y nadie averigua. Cuando uno investiga, encuentra de que en ese momento histórico el voto femenino era mayoritariamente por el general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, no era que se opusiera al voto femenino, sino a perder las elecciones. O sea, hay circunstancias que analizarlas son complejas, pero en términos generales, creo que, sobre todo en estos tiempos, cuando uno revisa la historia de este país, las tesis liberales han dado evolución a la sociedad, al país, a las instituciones, y eso hay que seguirlo apoyando. Yo por lo menos soy un convencido de ello. Bien lo dijo Napoleón. Me perdí de rumbo cuando me alejé del liberalismo. Así lo dijo. Y es justamente eso. Por ejemplo, el Frente Nacional. No hablaste, Juan, del Frente Nacional, que paró, pues ahorita está muy en boga hablar mal del Frente Nacional, pero paró años de conflicto. Y entonces es muchísimo lo que tenemos que hablar del liberalismo aquí en Colombia. Pero ¿qué tal, Juan? Pues así como a nosotros los liberales nos gusta protestar, exigir y quejarnos, ¿qué tal si buscamos una alternativa para no salir a las calles ahora a marchar en tiempos de coronavirus, sino buscar otras formas de quejarnos y exigirnos? ¿Cuál crees que es una de esas formas? Yo creo que estamos en la era digital. La era digital está marcando una pauta. Hay unas presiones a través de las redes sociales muy bravas, que no pueden ser las únicas. Ojo con eso. Creo que se debe utilizar. Que tenemos que salir a las calles. Por supuesto que tenemos que salir a las calles, pero todo tiene su momento. No existe ningún derecho absoluto. Cuando oigo voceros de ese tipo de... Es que es Petro, para ser concreto, dice en su Twitter, no hay ninguna razón constitucional para que no haya marchas. Estamos de acuerdo, no hay ninguna razón. Pero vuelvo, insisto, a mí no me parece que fuera el momento. Entonces tú me dices, busquemos alternativas de presión. La sociedad civil tiene muchas formas de manifestarse. Mire, yo creo que se tumba más gobiernos a través de los medios de comunicación
que a través de los debates del Congreso. Y revisen la historia. Se caen más ministros por un artículo o por una investigación periodística de Daniel Coronel o de cualquiera de Heliodóptero, de Gustavo Guillén, etcétera, que de un debate de un senador de la República muchas veces. Y eso obedece a la presión social también. Creo que estos tiempos y estas redes y esta era digital, ojalá se utilizaran para educar mucho más políticamente a la ciudadanía. Lamentablemente está sucediendo es todo lo contrario, lo decía Bauman. Decía que las redes sociales le dan voz a una cantidad de imbéciles inigualable. Y es cierto, hace unos días veía yo que se estaba viéndome el debate del plan de desarrollo de Bogotá y habían por mucho 300 personas, 150 personas conectadas. Y en ese momento estaba transmitiendo EPA Colombia y otra muchacha por ahí. Y eran miles de personas conectadas. Y yo como me enteré de ello, porque vi Twitter que estaban denunciando ese tema. Y me puse a mirar y empezó a crecer el número de participantes y de visualizaciones del debate del plan de desarrollo. Es decir, a la gente le dio curiosidad de que en ese momento estaban debatiendo el plan de desarrollo de Bogotá. Y hay una especie de sentido de culpa. Hay una especie de sentido de culpa de que de pronto el que estaba viendo el video de estas dos chicas dijo, uy, yo viéndome esto, no, espera, voy a ver qué está pasando en el Consejo de Bogotá. Entonces, ese es el punto que yo quiero plantear, la reflexión que quiero dejar. Claro que podemos incidir sin necesidad en este momento de salir a las calles. Redes sociales. Es que créame, lo digo yo como una persona que saca votos. A mí me escriben 50 Twitter diciéndome o dándome palo o escribiéndome en Facebook de que qué hubo y qué pasó con las obras y esto no está funcionando y uno se alarma. Porque uno siempre tiene la conciencia de que si alguien te llama y te pone una queja y te dice tú no lo estás haciendo bien, pues te llamo y te lo digo. Pero si te lo escriben en un Facebook, si te lo escriben en Twitter, lo ven miles de personas. Y un solo mal comentario a ti te afecta. Te puede, te mueve, eso lo mueve a uno. Entonces yo creo que hoy en día, como están las cosas, en medio de esta pandemia, tiene más efecto una twitteratón que una marcha que expone a mucha gente y que seamos sinceros. Esas marchas son infiltradas por ambos bandos, tanto por la izquierda radical como por la derecha radical. La izquierda radical siempre ha tenido la consideración de generar contención social porque los maoístas y mucha de esta gente cree que algún día esa confrontación social hará despertar al pueblo en una gran revolución. Entonces se confrontan con el SMAT porque creen que va a salir miles de millones de personas a manifestarse y eso va a generar una revolución. Y la derecha infiltra las marchas y hace ver que son vándalos y que son delincuentes comunes para deslegitimar muchas veces los procesos justos de reclamación. Entonces, marcha sí en el momento que sea adecuado y también insisto en las oportunidades. Miren, Martin Luther King y Gaitán fueron unos estudiosos de las protestas sociales. O sea, no era que las convocaran, era que las estudiaban. La fecha de convocatoria, la razón de la convocatoria, qué efecto querían generar con una marcha, era estudiado. Entonces yo no hacía sino 2 o 3 marchas al año para que tuviera un efecto real, un golpe de opinión bien berraco. Pero si hacemos marchas cada 2 meses, pues termina sucediendo lo que sucede con cualquier cuerpo inteligente sobre la faz de la Tierra. Si tú todos los días te inyectas un poquito de veneno de una culebra, por más venenosa que sea, tarde que temprano tu cuerpo desarrolla anticuerpos y después cuando te pica ya no te hace efecto. Colombia es un país acostumbrado a la protesta
Y realmente cuando a veces hay protestas, mucha gente dice otra vez, y la gente ni siquiera sabe por qué están protestando. Las protestas de la década de los 70 fueron grandes porque además había disciplina, entre otras cosas, en este tema. Cuando decían paro, es paro. Todo el mundo para. Claro. Pero aquí hoy en día tú dices paro, entonces los camioneros dicen, eso no es conmigo, yo no paro. Los taxistas dicen, el problema no es mío, ese problema allá de los campesinos. Y el día que es el paro de los camioneros, los campesinos dicen, eso es problema de los camioneros, eso no es problema de los campesinos. Entonces, es complejo ese tema. Sí, realmente es muy complejo y justamente desde aquí mandamos muchos ánimos a los carajillos para que sigan exigiendo sus derechos, no marchando, no saliendo a las calles, porque justamente no es el momento. Pero ¿saben una cosa? No es el mejor momento para hacer reclamos y pasar factura son las votaciones. Es que ahí es donde uno como ciudadano debe entender que ahí es donde uno pasa la factura. Ahí, ese día, ese es el momento, pero mucha gente dice, yo no creo en eso, eso no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Y la ciudad, el país lo ha visto en muchas regiones. Ha habido voto de castigo. Y sí pasa. Y las cosas se dan. A mí me parece que la elección de Bogotá es un reflejo clarísimo de ello. Sí, le pasaron factura y cuenta de cobro a ciertos candidatos. Sí. Y políticamente pierden representación. Sí, claro, así es, Juan Camilo, y es que justamente este es el momento para exigir, pero también en las urnas, ese es el momento, ese es el momento. ¿Qué tal si, así como seguimos buscando alternativas para quejarnos, esta es una de ellas, los carajillos, este capítulo, justamente todos los capítulos también, porque estamos presentando quejas y denuncias que nos traen los ciudadanos, los carajillos. Entonces, ¿qué tal si vamos con la denuncia del día de hoy, de este jueves, Tatiana? Uy, espera que no me quiso reproducir justamente. Tranquila. Vamos contando como un contexto mientras Tatiana va buscando el audio, y es que resulta justamente que en la Candelaria, de donde es nuestro estimadísimo invitado del día de hoy, hay obras inconclusas y después de reactivar los sectores de la economía, estos sectores de la construcción, pero la obra sigue en stand-by. Entonces justamente vamos a ver qué es lo que pasa, qué nos cuentan los habitantes de la Candelaria y por qué están pues quejándose por esta falta de veeduría sobre las vías de esta importante localidad de Bogotá. ¿Está listo el audio? No, Nicole, no me deja reproducir. O sea, sí lo tengo listo, pero no me reproduce. Pero déjenme un segundito. No hay lío. ¿Qué tal, Juan Camilo? Vamos a ver si lo pueden escuchar. ¿Qué tal, Juan Camilo? ¿Nos cuentas un poquito más sobre esta? Carrera cuarta de la Candelaria Centro Histórico de Bogotá. Hacemos la denuncia de la obra y se suspendieron las obras en diferentes vías. Hay una que es muy sentida y que estaba estos días muy sentido, es el tema de la carrera cuarta con calle 12F. No sé si conocen por donde está el Krebs, donde es famoso Doña Ceci, creo que sí lo conocen. Entonces esa obra se paralizó y ahora hay un lío, ni el berraco, porque el contratista dice, yo puedo reabrir, pero debo cumplir los estándares de bioseguridad. Pero eso no estaba en el contrato y eso me cuesta un dinero, entonces me lo tiene que dar el distrito. Y el distrito dice, pues yo nunca lo presupuesté porque no sabía que tenía que pagar bioseguridad y entonces eso no está en el presupuesto. Entonces se está generando esa circunstancia que me tiene preocupado porque no sé hasta dónde esto puede llegar a generar un bloqueo generalizado en la ciudad y en la localidad, porque pues
se está hablando de dinero y el contratista no va a sacar de su bolsillo para todo el requerimiento de bioseguridad que cuesta un dinero importante, y pues el distrito ahora a qué hora va a empezar a modificar presupuesto cuando estamos cerrando el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos y estamos apenas en proceso de formalización y transición para el nuevo plan de desarrollo de Bogotá, un nuevo contrato social de la nueva administración. Entonces se está generando un nudo de botella muy complejo, que veo esos problemas jurídicos cuando se suscitan en la administración pública pueden durar 1 o 2 años, y las comunidades en este momento no están para aguantar una carga adicional. Obras cerradas significa cierre de movilidad, problemas de seguridad, dificultades para el comercio, dificultades para el peatón, dificultades para los residentes, entonces acumulación de basuras. Eso genera unos problemas conexos complejos, que además nos desafían a nosotros como autoridad. Los ediles no tenemos facultades legales o constitucionales para definir si se paga o no, etcétera. Tienen que presentarnos un plan de adición presupuestal o de reordenamiento presupuestal para que nosotros lo estudiemos y lo aprobemos. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, estoy viendo con dificultad esa circunstancia. Perfecto, Juan Camilo. ¿Qué tal si ahora vamos a escuchar la queja de parte, pues, de quien nos la hizo llegar? Desde el Frente de Seguridad de la Carrera Cuarta, en la Candelaria Centro Histórico de Bogotá, hacemos la denuncia de la obra que iniciaron este año en enero, y la cual debido a la pandemia quedó pausada, y en estos momentos, a 18 de junio, después de que el gobierno haya autorizado retomar las obras, aún no han iniciado. Estamos sumamente preocupados todos los residentes y comerciantes que conformamos el Frente de Seguridad, dado que ni la alcaldía ni los contratistas de obra nos dan una solución al tema. ¿Qué tal? Listo, ya terminamos de escuchar esta denuncia. ¿Algún comentario final, Juan Camilo, en cuanto a la denuncia? Bueno, difícil, es lo que les estaba comentando. Son sectores comerciales que están muy afectados por la pandemia, y esto los va a afectar aún más, porque pues una calle cerrada, una vía completamente desportada, para que el cliente mientras se empieza la reactivación económica llegue ahí, no hay movilidad, problemas de basura, problemas de seguridad, es muy difícil. Y creo que yo lo había planteado el día de ayer, como un llamado más bien, y hoy ya me han dado información al respecto, que es la que les estoy compartiendo. Entonces ya uno sí se empieza a preocupar. Miércoles, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces el contratista dice, yo no pago, no tengo por qué pagar eso, y mi contrato está firmado, y la administración dice, sí, está firmado el contrato, y yo nunca dejé presupuesto para esta circunstancia de fuerza mayor y caso fortuito. Y las circunstancias contractuales en la administración pública de fuerza mayor o caso fortuito se solucionan de 2 formas: con un otro sí, que requiere plata, o por vía judicial. Entonces, muy, muy difícil. Sí, justamente en cuanto a los locales comerciales, en algún momento también estuve mirando que lo único es que el juez revise el contrato, porque pues la pandemia es una situación nueva, es una situación que ni siquiera los seguros tenían contemplados, y donde siempre se invita a un arreglo por parte de las partes directamente, a las conciliaciones, a todos estos métodos alternativos de solución de conflictos, por cuanto que no hay de dónde echar mano, como se dice. Toca arreglo directo entre las partes, porque no hay de otra. Sí, con los otros sí. Normalmente se hace un otro sí, se dice, bueno, hubo una circunstancia adicional, entendemos, pero entonces tienen que poner de acuerdo cuánto pongo yo y cuánto pones tú, porque no fue culpa del contratista, pero tampoco es culpa de la administración. No hay que buscar soluciones. Exacto, entonces vamos a ver cómo podemos matizar esa problemática y ver cómo le podemos ayudar a la comunidad, por supuesto. Ahí hemos estado pendientes. Sí, mucha comprensión por todos los actores, por parte y parte. Juan Camilo, acá en este programa hacemos una invitación a los jóvenes a participar en política. Quisiéramos que nos
nos hicieras llegar una invitación para aquellos jóvenes que lo están pensando, que se interesan, como que sí, como que no, pero dicen yo quiero hacer el cambio, yo quiero empezarme a mover. ¿Cuál es la estrategia? ¿Consideras que el Edilato es una buena opción o de pronto hacer escuela antes? Yo creo que la escuela es el Edilato, indiscutiblemente. Mire, yo hablo con senadores y con concejales a veces y uno dice, son senadores de la República, y uno a veces se da cuenta de que la JAL es una muy buena escuela. Pero a los jóvenes, no lo digo yo con palabras o como lo recuerdo que lo decía Jaime Garzón, en uno de esos videos, porque no pude conocer a Jaime Garzón, pero decía que le decía a los jóvenes, miren, si ustedes quieren cambiar el mundo, no esperen que se los vengan a cambiar porque nadie se los va a cambiar. O sea, si ustedes no se vinculan a esto, si no participan de esto, en el escenario que ustedes crean, que nadie les está diciendo, métase a un partido político. No crean los partidos políticos, no crean, pero haga activismo. El activismo es política. Meterse a la Junta de Acción Comunal es política. Ser el representante del curso en la universidad es política. O ser el representante de la universidad o de la facultad, eso es política. Y eso hay que hacerlo. Más académicamente, diría, Platón tenía una frase muy interesante que decía, el costo de desentenderse de la política es terminar siendo gobernado por los peores. Entonces muchos jóvenes hoy critican que el presidente o la alcaldesa o el alcalde o el gobernador, que son unos buenos para bla, 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 bla. Entonces, ¿y usted qué está haciendo, maestro? ¿Y usted qué va a hacer? Quedarse criticando toda la vida, quedarse pensando en la vida de James o de Kylie Jenner o de Epa Colombia. Viejito, viejita. Y entonces, ¿de qué te sirve salir a echar piedra y salir a marchar si no vas a tomar ninguna determinación con tu vida para el resto del país? James o Borja o qué sé yo, ya ellos tienen su vida asegurada, ya hicieron lo que tenían que hacer, ellos hicieron su vida. Si estás en desacuerdo de cómo se hace la política, pues entra a corregirla, entra a cambiarla. Pero desde Twitter se hace presión, pero no se cambia. Desde Facebook, y puedes escribir las 1000 cosas en tu Facebook todos los días, el mundo no cambia así. El mundo cambia cuando los líderes entran, se meten y hacen que cambien las cosas. De lo contrario, maestro, te quedarás el resto de la vida criticando y bravo y acomplejado o resentido. Igual, hay un refrán también muy importante que dice, si tú no te metes con la política se mete contigo. Eso téngalo claro. Los impuestos los definen los políticos. Las obras que se hacen o no se hacen las definen los políticos. Si mañana va a haber dinero para esterilizaciones para los perritos en las calles en Bogotá, lo define la política. Si va a haber dinero o no para la educación pública, eso lo define la política. Eso no lo hace tu profesor de la universidad, ni lo hace tus papás, ni nadie de ellos. Entonces, yo tengo una forma incluso regañona de hablar, pero no encuentro otra. Uno tiene que ser realista en esta vida. Y los jóvenes, la gente quiere que a los jóvenes se les trate con algodoncito. No, maestro, esto tiene que ser así. Tienen que meterse a la política si quieren que esto cambie. Estudien periodismo, estudie comunicación social, estudie filosofía, estudie lo que usted quiera estudiar. La política determina los destinos de todo el mundo. De todo el mundo. Quieranlo o no. La política es la que decide cómo se vive o no se vive. Entonces, si quieres tener una mejor vida para tus ciudadanos, para tus vecinos, para tu familia, etcétera, pues
Tienes que participar en política. ¿No te gustan los partidos? Bueno, haga activismo. ¿No le gusta ser elegido? Bueno, entonces procure elegir bien. Elija bien, sí. Así de sencillo. Perfecto, Juan Camilo, con esta invitación, un regaño que me encanta porque nadie lo había hecho así, nadie lo había hecho así hasta ahora en este sexto capítulo. Me encanta porque es el resumen de jóvenes hagan política porque si no la hace, alguien la hará por ustedes y probablemente en contra de ustedes. Entonces, sigamos buscando forma de protesta, sigamos buscando cómo quejarnos, cómo exigir, pero hagámoslo de verdad. Con esta gran invitación nos despedimos de este capítulo de hoy. Los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche con más invitados para que ustedes conozcan un poco el panorama político del país, porque si no, no estamos en nada. Muchísimas gracias, Juan Camilo, por haber estado con nosotros el día de hoy. Un abrazo y muchas gracias por la invitación. Muy rico este programa, así chévere, uno puede hablar de diferentes cosas. Con claro. Esa es la idea. Y cuando salgamos de esta pandemia, lo vamos a invitar a tomarnos el carajillo presencialmente, Juan Camilo. Ya en la Candelaria, que es donde están en Por allá estaremos buscándolo. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí hoy. Y nada, mis carajillos, despídanse con sus redes sociales. Tatiana. Felipe, redes sociales. Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes como @lcarajillos, el pueblo oficial también en todas las redes, que es por donde retransmitimos, y mis redes sociales, @Piso Felipe Melo, @Piso PLC, en todas también. Perfecto. Juan Camilo, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? ¿Cómo apareces? En Twitter aparezco como Juanca McFly y en Facebook, tal cual, Juan Camilo Castellanos Medina. ¿Y ese McFly por qué? Aquí despedida. Épocas del colegio. La película de Volver al Futuro. El cómo llamaba a los McFly, porque todos queríamos viajar en el DeLorean. Perfecto, así nos despedimos. Lamentablemente no alcanzó a despedirse nuestra compañera Tatiana. Ella aparece en Twitter como Estrafalaria y en Facebook como Tatiana Guerrero. Yo me despido de ustedes también. Soy Nicolás López. Gracias por haber estado con nosotros. Me pueden encontrar en redes sociales como @NicolásLópezLT. Nos vemos el próximo jueves, carajillos. Conéctense.